Hola, ¿ya se están uniendo? Ay, qué bueno. Nuestro querido amigo Instagram, que hace de las suyas, caray. Hola, por favor, me dicen si andamos por ahí, ¿me escuchan? Ahí estás, amiga. Instagram que hace de las suyas, caray. Oye, pero me daba risa porque tú ya te habías salido, o sea, ya no había en vivo, y yo, porque sí, las alergias, no sé qué tanto, porque a mí no se me cortaba. Entonces, por favor. Con toda nuestra enjundia y les queremos decir que vamos a volverles a decir lo que llevamos, porque está, ¿verdad que se frició? Sí nos están diciendo, se frició desde que estaban hablando de las alergias. Sí, querida Luz, gracias por decirnos, porque en serio, si ustedes si no nos comentan qué está pasando, no tenemos ni idea. Yo no veía circulito de Janet, que sí nos comentaban, se frició, y yo así, oh, y de repente, pum, me sacó, así que se perdió el otro en vivo. Pero Nada más podemos hacer rápidamente por la un gente. resumen Sí, y un ya resumen continuamos. Sí, súper rápido. adelante, Sí, amiga. sí, me Sí. parece estupendo. Porque veo que mucha gente nos está conectando, eso nos encanta, y que nos vayan diciendo desde dónde nos saludan, que nos encanta siempre, como dice mi querida Janet, desde dónde nos saluda, ¿verdad, Janet? Les comentábamos de la semana pasada, ¿no? La semana pasada que iniciamos con estos temas, en donde la mirada de la biodescodificación es como un síntoma en mi cuerpo me puede estar reflejando un conflicto emocional que estoy viviendo y que muchas veces no me permito externarlo o ya nos saludan desde Miami, desde Argentina, hola, hola, bendiciones hasta allá. Y bueno, entonces el síntoma, esto es lo más padre, es como el síntoma se convierte en una respuesta adaptativa en donde yo necesito hacerme consciente de ese conflicto interno para poder sanar. Entonces, mencionábamos también, la semana pasada hablamos sobre cadera, piernas, que nos volvieron a preguntar, ¿no? Cadera, piernas, cabeza. Entonces, la cabeza son todos esos conflictos internos con el yo desvalorizante. Me empiezo a desvalorizar con el yo, ¿no? Y entonces empiezo a juzgarme de lo insuficiente que puedo ser de manera intelectual. Es mucho el intelecto, entonces me estoy rompiendo la cabeza y entonces me duele la cabeza. Que por ahí, fíjate que alguien bien interesante me dijo, no dolores de cabeza, sino cómo poder sanar todo el tema de escuchar tanto amarillismo en la tele, tantas cosas. La verdad es que yo, honestamente, para poderle dar paz a mi mente, porque ahí pensé más en una paz mental, es de verdad tienes que hacer un trabajo de quietud, de silencio, de interiorización y de no rechazo ni resistencia, porque no es tapar el sol con un dedo, sino más bien ser un observador consciente y con distancia crítica, porque hay gente que vivimos en trance y todo eso empieza a la gente que duerme con las noticias antes de dormirse, ¿sí? O sea, empieza a dormitar, todo eso empieza a entrar en trance. Está, de verdad es para la forma en la que puede una persona vivir, porque tiene consecuencias de un estrés inconsciente que vivo todos los días. Otra de las cosas que nos preguntaban, por ejemplo, hace ratito en el live, que tiene que ver con las piernas, tobillos. Tobillo, cuando me lastimo el tobillo, hay un conflicto de dirección, porque los tobillos hacen que los pies se muevan y hablábamos que la madre son los pies, el padre son las manos. Entonces, cuando hay un conflicto con el tobillo, es esa dirección. Yo quiero ir para un lado y de repente algo no estoy siendo coherente. Todo esto habla de coherencia, ¿cierto? ¿Ya? Hablamos de coherencia, como lo que vivo internamente, mi mundo interno, no tiene una coherencia en el mundo exterior que estoy reflejando. Entonces, también algo que les mencionábamos es cómo todo esto tiene que ver con el ego. La rodilla, que también nos preguntaron mucho, las rodillas. Hablábamos sobre cómo el ego se manifiesta, cómo no me quiero doblegar. Hay una inflexibilidad en esa persona en en referencia a cómo no me doblo. Y hice una distinción entre rendición y resignación. La rendición es una cosa completamente distinta que lo veremos en mi amadísimo taller, ¿verdad, amiga? En nuestro amado taller, que lo menciono, ya queremos que empiecen a saber cómo el ego está ahí, está disfrazado, son las 12 máscaras del ego. Entonces, todos los conflictos que tenemos en nuestro cuerpo nos hablan de nuestro ego. Y tal vez no lo escuchamos de esa manera, pero esa es la forma en la que tú y yo lo hemos definido. Las 12 máscaras que conocemos y escuchamos es cómo podemos hacer ese camino y ese emprendimiento que mencionábamos hace ratito
donde lo que yo puedo revisar y por dónde empiezo a hacer mi camino de trabajo interno, a partir de esto, mi cuerpo habla, tu cuerpo habla. Entonces, también otra de las cosas que les mencioné, porque no quiero que se me olvide, amiga, ¿no? Después de que nos borraron el live anterior, es que ha habido muchos cambios. Ahorita Instagram nos borró esto. Entonces, síganos, denle notificaciones, tanto en YouTube, que estamos las dos, como en Instagram. Tienen que ponerle activar notificaciones para que les lleguen nuestras historias, para que puedan estar informados. Y bueno, de ahí hablábamos sobre alergias, pero antes, ¿por dónde empezamos? La amputación. Bueno, después de que... Exactamente. Hablemos de amputación, empezamos. Así es. Haré un breve resumen de lo que se compartió hace rato para todas las personas que se están uniendo. Muchísimas gracias. La amputación, ¿qué está sucediendo y qué sucede cuando una parte de mi cuerpo tiene que ser amputada? Pues existe una gran culpabilidad, una fuerte culpabilidad dentro del ser humano. Y cuando sentimos culpa, cuando vivimos dentro de esa emoción tan fuerte de culpabilidad, quiero desaparecer, no quiero dar la cara, no quiero que nadie me vea. Entonces mi cuerpo reacciona ante esa emoción de choque tan poderosa a partir de, puede ser un accidente, una enfermedad grave que requiere una amputación. Entonces, brevemente es eso, ¿no? La amputación, hay que trabajar mucho la sanación de la culpabilidad, la aceptación, porque la culpabilidad que sentimos nos lleva incluso a sentir odio por nosotros mismos, por lo que somos, por lo que pensamos. Empezamos a tener una emoción tan fuerte y tan poderosa y tan negativa que empieza a externarse al mundo exterior y por ende, pues, se ve afectado sin lugar a dudas nuestro cuerpo físico. Obviamente ya con mucha más profundidad se trabaja qué parte del cuerpo fue amputada y qué parte del cuerpo está relacionada con el padre, con la madre, etcétera, etcétera. Pero en general, porque es lo que hemos venido haciendo en términos generales, dando una explicación. Después, perdón, nos pasamos a las alergias, que empezábamos a hablar de las alergias y ahí es donde se cortó. Y bueno, un breve resumen acerca de las alergias es sentir temor por la vida, es sentir rechazo por lo que estoy viviendo y puede ser un rechazo por una persona o por una situación por la que estoy atravesando. La alergia y la relacionamos desde la parte humana con el rechazo hacia algo. Emocionalmente, si tú en este momento tienes una alergia, ¿qué estás rechazando? ¿Con qué estás a disgusto en tu vida? ¿Con una persona, con una situación o incluso con la vida misma? También la alergia tiene mucho que ver con la negación del poder que yo tengo. O sea, no me doy la oportunidad de ejercer mi poder porque también vivo con muchos temores, con una autoestima muy dañada y entonces empiezo a rechazar todas esas situaciones en donde yo me veo obligado o obligada a ejercer el poder. Entonces, eso es más o menos el resumen de lo que estuvimos hablando hace rato y ya tú ibas a continuar con otro de los temas. Sí, bueno, antes de alergias hablábamos sobre el sistema respiratorio, ¿no? El asma, exactamente, porque ahorita justo hablaste de cómo las alergias es un rechazo a la vida, ¿no? Hay una parte que estoy rechazando. Las alergias es un sentimiento de rechazo. Y como es toda también la parte respiratoria, ¿sí? Si hablamos de alergia a los alimentos, hablaríamos de otra cosa, pero las alergias a la vida, hablamos sobre sistema respiratorio, es la vida misma, porque les mencionaba este ejemplo de que puedes no comer durante días, pero no podemos respirar durante días, ¿no? O sea, no vivimos, nos morimos literalmente. Entonces, podrás no comer, pero podrás no respirar. Entonces, el sistema respiratorio nos habla sobre la vida, la libertad para tomar decisiones, cómo una persona puede sentir liderazgo o siente que no hay liderazgo, que no está ejerciendo ese poder ante la vida de ser un individuo independiente, autónomo y autosuficiente. Y entonces el ejemplo es el del asma, que ocurre mucho en niños, ¿sí? Es más en niños porque esos niños tienden a ser sobreprotegidos. Entonces su sentimiento es, no puedo respirar. Pues es una opresión, es demasiada asfixia y ahogo el que siento ante mi vida y entonces no me siento autónomo. Si bien los niños no son autónomos todavía, que hablábamos de eso, ¿no? No son autónomos, pero como sí, de hija, ¿no? De que hay ciertos rasgos que nos van mostrando los niños. Cuando somos niños, cuando fuimos niños, también
El problema es cuando ya se convierte en un adulto asmático, en donde la vida sigue siendo demasiado presión o un ahogo y puede generar una relación de pareja en donde también se siente asfixiado o asfixiada y entonces ahí está el asma. Entonces el síntoma del asma, como cualquier síntoma que nos habla del sistema respiratorio, de un conflicto emocional ante la vida, donde no estoy siendo capaz de sentirme libre de respirar, de vivir mi propia vida y entonces de tomar mis decisiones. Si hay sobreprotección, no me siento con esa capacidad de tomar decisiones y de ser autónomo en la vida. Y mencionaba también sobre la gripa, ¿sí? La gripa, que es algo muy común en los seres humanos, ¿no? Nos da gripa, todos nos da gripa, pero esto es bien interesante, sin entrar en detalles, porque ya generaremos polémica en otros momentos, pero el tema de la pandemia que estamos viviendo. El sistema respiratorio, toda la parte de los pulmones, cuando hablamos de una gripa, un catarro sencillo, hablamos de ese agotamiento y ese cansancio. Muchas veces hay un conflicto en donde yo necesito reposar. Bien, hasta ahí es algo natural del organismo en donde necesito y por eso también los fluidos nasales, ¿no? Los mocos o el escurrimiento de también las lágrimas, es una forma de estar liberando y desintoxicando después de muchísima presión. Pero el conflicto se pone mejor, ¿no? Porque la verdad es que la biodescodificación no ve la enfermedad como una enemiga, sino es una forma de reparar y de sanar cuando hablamos de esa tristeza oculta. Hay situaciones en nuestra vida que nos tienen muy tristes. Y eso es lo que pondría como una pincelada al tema de la pandemia que estamos viendo. La gente que lo ha vivido, hay un tema de reflexión interna porque la gripa te lleva completamente a ¿no? No tengo ganas de nada, cuando hay enfermedad estoy en una mirada hacia adentro. Entonces, es muy probable que esas personas, y esa es lo he compartido con otros amigos, colegas, sobre si es tema de pulmones, los pulmones hablan de cómo respiro y cómo vivo la vida, y de tristeza o alegría. Y entonces, ahí hay un gran tema, ¿no? Porque la gente al final, cuando estamos en una reflexión de un trabajo interno, es cómo quiero aspirar y cómo quiero respirar la vida, porque ¿qué es lo que afecta? Mi respiración. Entonces, ¿cómo estoy viviendo mi vida? Esa es la primera pregunta, reflexión. ¿Cómo estoy llevando mi vida? Y es cuando ahí tomas decisiones donde me permito ser libre en la vida. La vida misma, ¿no? ¿Cómo la asumo la situación? Y cómo la estoy viendo y desde qué punto estoy creando mi propia realidad, ¿no? Entonces, yo repito que estos temas de biodescodificación, de emociones, de sanación de cuerpo físico, son temas bien importantes que nos llevan a autodescubrirnos en muchas ocasiones y a sanar lo que quizá por mucho tiempo he venido queriendo sanar y no he encontrado el porqué y el motivo de lo que me pasa, de lo que me sucede. Y es como esta parte primordial y esencial de la unificación que hacemos entre mente y cuerpo, ¿no? Entonces, es un tema bien bonito que por eso, bueno, decidimos hacer dos partes. Y mira, a mí me gustaría hablar, ahorita por ahí vi que pusieron la colitis, que también vimos estómago la semana pasada y rápidamente hablamos, pues que en el estómago se digieren las cosas, las emociones, se guardan las emociones también, entonces, ¿cuántas emociones no hay guardadas? En la colitis existe un dolor y existe una inflamación, y cuando yo no expreso mis emociones, hay un dolor también emocional, y hay un exceso de emociones acumuladas, ¿no? Entonces, eso tiene que ver un poco también con la colitis. Y a mí me gustaría también tocar el tema que nos estuvieron preguntando acerca de la artritis, ¿no? De la artritis, ¿no? De esta falta de movilidad en las arterias y que tiene que ver mucho con la flexibilidad que yo tengo hacia la vida, hacia los cambios, hacia la pareja, hacia un cambio de trabajo, hacia cambiar incluso una creencia. Entonces, cuando yo no soy flexible con la vida, cuando soy una persona muy rígida emocionalmente, una persona demasiado pensante, analítica, y que no me permito como vivir nuevas experiencias, nuevas aventuras en la vida, y esto lo he venido reprimiendo durante mucho, mucho tiempo, por siempre tratar de hacer lo correcto y tratar de vivir dentro de una vida de perfeccionismo, entonces quizá a la larga empiece a presentarse un cuadro de artritis. Entonces, la artritis tiene que ver mucho con la flexibilidad que tengo hacia la vida. Así que la persona que nos preguntó si está por aquí, bueno, pues ya su
su cuestión y su consulta, perdón, acerca de la artritis es esta, ¿no? Entonces, estas son ahorita las que yo tengo y aquí vamos leyendo y algo que tú ibas a decir también acerca de, ¿era otra la que te habían preguntado, amiga, o Sí, ya eran todos, sí, sí? sí, no, sí, tengo aquí, bueno, ahorita que dijiste la artritis es mucha inflexibilidad en el hacer, ¿no? En En el el hacer, es una hacer, en persona el que es muy crear, invisible en en el su ser, hacer, en su claro. creer, exactamente, y también en el tomar y soltar, ¿no? Y por eso la mirada de las creencias, que esto es bien interesante. Y nos preguntaron, y aquí entran temas todavía más profundos, ¿no? Y enfermedades autoinmunes. Ay, sí, esa es fuerte. Son fuertes, porque hablamos de 3 conflictos, ¿sí?, que vive la persona, en donde hay un sufrimiento interno, ¿no? Desde esos conflictos, donde sus emociones tienen que ver con una profunda desvalorización, con abandono vivido en soledad, donde me siento incluso desarraigado, o sea, desarraigado, quitado de mis referentes, por eso hay afectaciones, por ejemplo, en el lupus en los riñones. Y el tercer conflicto es la separación. Generalmente cuando hablamos de lupus es una doble separación. Me hicieron por ahí una pregunta que cuando hablamos de separación, ¿no?, desde la semana pasada que mencionábamos, es cómo se sana la separación. Entonces, bueno, creo que esos son nuevos temas que podríamos estar ofreciendo, más allá de que siempre les decimos, es responsabilidad de ti mismo, de ti misma, que te ocupes de tu trabajo interno y que busques ayuda profesional. Nosotros nos dedicamos a eso, pero podemos nosotros soltar aquí comentarios, ejercicios que te sirvan y que te ayuden, pero el acompañamiento cuando ya hay conflictos profundos, por supuesto que desde nuestra ética siempre se los vamos a decir, busca ayuda y aquí estamos nosotros para poderlos apoyar y contribuir. Entonces nos decían que si podíamos ofrecer un ejercicio de cómo entender lo de la separación. Igual lo ponemos eso al ratito. Porque esto del conflicto de la separación entra al siguiente tema, que nos pusieron dermatitis, ¿no? El tema de los conflictos de la piel, en donde la piel, imagínense que es el órgano, sabemos, el órgano más grande y nos habla de cómo nuestra piel nos permite o protegernos o separarnos. Entonces, cuando es la forma, todas las afectaciones en la piel es la forma en la que la persona vive su mundo interno y se siente o necesita separarse del mundo exterior. Entonces, nos habla de primera instancia de un conflicto en cómo la persona vive en relación a su mundo exterior o cómo mira el mundo exterior en relación a su mundo interior. Ahí hay un trabajo. Las itis, dermatitis, ya te habla de un conflicto de separación o una necesidad de protegerte, dependiendo en dónde salió la dermatitis, vivido con ira o rabia. Todas las itis, como mencionabas hace ratito, la colitis, en España dicen una guarrada, ¿no? Como el colon tiene todos los desechos, perdón la expresión, pero pues es así, toda la mierda, ¿no? Entonces es como esta guarrada la guardo con ira, incluso con rencor, y no la sé soltar. Entonces la inflamación siempre nos va a hablar de ese conflicto de no saber soltar y liberar, ¿no? Eso, lo guardo, lo retengo. Entonces, la dermatitis es ese conflicto y ese sentimiento que yo estoy sosteniendo con ira o cólera o rabia. Entonces, hay un trabajo con el enojo también, ¿no? Y regresamos al ego. El ego, sí. Es que todo tiene que ver con el ego, Todo en realidad. tiene que ver con el ego. Y ya una vez que trabajamos el ego, empezamos a descubrir muchas cosas que nos llevan sin duda alguna a sanar muchas emociones, muchas máscaras que nos hemos puesto. Y fíjate, ahorita que te estaba escuchando, hace rato que estaba hablando de las alergias, me gustaría solamente agregar algo acerca de las alergias bien importante, Sí. Porque de pronto nos podemos preguntar, bueno, ok, si yo como persona adulta puedo estar rechazando una situación y demás, ¿cómo un bebé puede nacer con alergia a la lactosa? ¿No? Por ejemplo, o sea, ¿cómo él ya puede traer esa programación? Ok, aquí hay algo bien importante. Cuando hay un bebé, voy a poner este ejemplo, que es alérgico a la lactosa, hay que ver en qué estado emocional la madre estuvo aceptando o no su embarazo. Cuando existe un rechazo de la madre en su embarazo, que no lo externó, no lo dijo, no dijo, híjole, no quería estar embarazada, no estoy de acuerdo de estar embarazada. Cuando empieza a haber un rechazo emocional, eso se lo va a transmitir al niño, al bebé, ¿de acuerdo? La leche materna, la leche, la lactosa, todo lo que tenga que ver con la leche, indiscutiblemente está ligado con la madre y con la vida.
Entonces, si un bebé nace con este llamado, es alérgico, alérgica a la lactosa, hay que revisar cómo fue el proceso del embarazo de la mamá. ¿Y es posible sanarlo? Sí, sí es posible sanarlo y cortar con ese lazo energético que se transmitió al bebé para que ya no tenga esa alergia. Es un trabajo de cristalizaciones, es un trabajo emocional y personal que sí se puede hacer, pero lo quería agregar porque hace ratito no lo mencioné. Dije, me parece que es importante que entendamos pues también lo que sucede como adultos y también como tú lo mencionaste en el asma, por ejemplo, con los niños, ¿no? Entonces, eso quería agregar, ¿no? Creo que es valiosísimo, amiga, porque entender, voy a poner otros ejemplos, cómo es que hay niños que nacen con cáncer, ¿no? Exacto. Y que desde esa mirada nos lleva, ok, es que es bien importante. Cuando está el tema, voy a usar el mismo ejemplo, ¿no? La intolerancia a la lactosa desde recién nacidos o es intolerante a mi propia leche como mamá. Hay un conflicto con la madre, pero también hay un conflicto de esa madre con su madre o con la abuela, y entonces entramos a conflictos transgeneracionales. Cuando un hijo viene con estas situaciones, ya nos vamos a transgeneracional. Definitivamente. Pero entonces, ojo, amiga, ahí yo creo que, perdón que te interrumpa, sí. Cuando hacemos estos trabajos, y digo, yo sé que tú también lo sabes porque los trabajas, es muy importante que si llega un paciente, alguien a tomar una sesión de este tipo y ver que mi hijo, mi hija nació así, evitar la culpabilidad, porque ahí entonces estamos generando otro conflicto emocional y físico y tal. Entonces, creo que estarás de acuerdo conmigo que hay que trabajar mucho en la aceptación, en la resignación y en la rendición de quererlo sanar sin culpa. O sea, sin culpa, porque además yo como mamá lo hice de manera inconsciente. Yo viví, experimenté esa emoción durante mi embarazo de manera inconsciente. O sea, sí sabía que estaba enojada con algo o que estaba rechazando algo, pero jamás fue con la intención de dañar a mi bebé, ¿no? Entonces, eso es muy importante siempre aclararlo, que cualquier biodescodificación o cualquier sanación a través de la emoción y la enfermedad, hay que dejar de lado la culpabilidad. Totalmente, coincido contigo, porque al final creo que de eso se trata, ¿no? La sanación. En la sanación no hay culpa, por eso no hablamos de cura, ¿no? No estamos curándonos. Y qué bueno que lo traes a colación, porque sé que como mujeres tenemos también mucho tema de culpabilidad con la cultura, ¿no? Si tu hijo, lo que sea, es porque la madre no lo cuidó bien. Y lo vivo, o sea, yo puedo hablar por mí, pero sé que muchísimas mujeres, como lo acabas de externar aquí, nos sentimos identificadas con la culpa. Si mi hija, yo el otro día, no sé si lo platiqué en el live pasado, pero yo decía, ¿por qué me enojo si se pega, no? Entonces, porque opera automáticamente es que no le estabas cuidando. Es que cuando busco autonomía. No estabas al pendiente, no le pones la atención. Sí, ¿no? Entonces, híjole, cómo rapidísimo sale la culpa, porque, y nuevamente voy a aprovechar porque es bien importante, el ego es el que siente esa culpa. Cuando el mayor trabajo en este camino es la culpa. La culpa, el juicio, porque de la culpa nos va el juicio, la separación. Si nos vamos a hablar sobre separación, no estamos separados, pero aprendimos a sentirnos separados. Entonces, todo el trabajo, y lo saben las personas que nos han escuchado en otros momentos, ¿no? Los mismos lives que hemos compartido. Yo te decía, el tema del estreñimiento con Renata, yo decía, no puede ser, siento mal cuando ¿no? La alimentación. Entonces, 50 doctores. Y aún así le dije, si me dices que mi hija va a vivir así toda la vida, con permiso, gracias, no es lo que estoy buscando, ¿no? Pero traía consigo, o sea, conmigo, que lo llevé a una sesión de decir, es que me siento culpable porque he hecho todo y me enojaba, porque esta niña si come perfecto, sana, total, no le doy dulces más que ¿no? Entonces, la culpabilidad me tenía atoradísima, porque una parte, y no es consciente, o sea, la Carla racional, profesional, ¿no? La que ha buscado hacer las cosas distintas, pues claro, no lo veo como, tengo esta culpabilidad. No, sino es este botón que se detona desde mi ego, ¿no? La mirada egoica, egocéntrica de decir que estoy haciendo mal, porque alguien tiene que ser culpable aquí, ¿no? Alguien tiene que ser culpable. Sí, porque pues el ego es así, el ego busca indiscutiblemente un culpable en cualquier situación, entonces, y vuelvo a insistir, indudablemente para sanar muchas situaciones en nuestra vida hay que revisar
las máscaras del ego que tenemos, cómo estamos trabajando con el ego, porque estas máscaras o este ego está activándose en nosotros todo el día, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, cuando aprendemos a detectarlo, a observarlo, a saber cambiarlo, transmutarlo, entonces empezamos a notar muchos cambios en nuestra vida, Carla, ¿no? El ego es algo con lo que estamos, algo que tenemos todos los seres humanos, y yo creo que el secreto es aprender a usarlo a nuestro favor y como ese gran maestro, ¿no? Entonces, sí, ahí viene mucho este tema. Como el live que hablábamos, ¿no? El miedo no es el enemigo, como siempre les digo en sesión, el ego no es el enemigo, solo hay que aprender, como bien lo mencionaste, observarlo, porque, por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes, en esos 3 conflictos que les mencioné, que es el desarraigo, la desvalorización y el abandono y el conflicto de, porque lo tengo, separación, ¿no? La separación. Hay un conflicto donde falsamente comencé a creer que no merezco vivir. Entonces, por eso me empiezo a autodestruir, porque no merezco vivir. Entonces, no solamente sufro en sentirme separada, abandonada, desvalorizada, sino que además empiezo a comprarme falsamente la idea de que no merezco vivir o que no vale la pena vivir. Entonces, la gente que tiene y empieza a desarrollar enfermedades autoinmunes, hay que revisar esas creencias. ¿En qué parte de mí está, o sea, qué parte de mí estoy creyendo que no merezco la vida, que no merezco vivir o que no soy lo suficientemente valioso para vivir? Por eso me empiezo a autodestruir. Cualquier tipo de enfermedad autoinmune tiene estas características. Yo creo que también hay que ver un tema bien importante que también a lo mejor ya lo podremos hablar en otro café. Que por cierto, por ahí si nos quieren decir, amiga, a lo mejor qué tema quisieran que tocáramos ya la siguiente semana para que aquí quedara. El tema de la dualidad. Cuando veo mi cuerpo como otra parte de mí y no como una parte integral de mi ser, ¿no? Que sucede mucho. O sea, cuando enfermamos, inconscientemente es como si hubiera una separación. Mi cuerpo está enfermo, mi mente está enojada, se pregunta por qué y no nos damos cuenta de que no hay una dualidad, sino que existe una unicidad y que a partir de esa unión nosotros tenemos justo el poder de sanarlo, el poder de alinearlo, ¿no? Que sí requiere mucho trabajo, pues sí lo requiere, porque esto no sucede, ya me di cuenta que estoy viviendo con culpa y entonces ya voy a sanar. No, hay que trabajar todas esas emociones de acuerdo a la enfermedad que se está presentando. Entonces, eso es bien importante señalarlo. Y bueno, no sé si le quieras contestar por aquí a Pati. Mira, que vi ahorita el comentario que se me quedó acerca de la cabeza. Me parece que tú hablaste acerca de la cabeza. Sí, justo iba a contestarle a ella, y también por ahí nos pusieron de psoriasis. También psoriasis lo hablamos sobre la piel, rapidísimo. Eso ya la lo psoriasis, sí, es esta resequedad, pero es una forma en la que quien quisiera tocar unas manos así, ¿no? Entonces la persona está rechazando cualquier contacto físico y principalmente afectivo. Entonces, hay mucho trabajo con la persona de cómo se permite ser tocado o tocada, ¿no? Y también, si de niño, esto viene, la psoriasis es muy profunda porque es cuánto de niño me abrazaron, que necesitaba tanto que después de adulto dice como no, entonces ya mejor no genero esto, ya no. Aquí Pati dice, llevo 3 días con dolor de cabeza, me enteré que mi madrecita habla de mí y me le horrible, ¿qué está pasando en mí con este dolor? Bueno, ¿qué está pasando en ti? Tú no nos podrías contar más. Entendemos que es doloroso, ¿no? Y es esa parte en mi cabeza donde recuerden que todos los dolores de cabeza tienen que ver con aquello que quiero entender y no estoy pudiendo entender. Entonces, sí, me estoy saturando de ideas y de pensamientos. Exacto. Y si hay un dolor también, mucho ojo en dónde está doliendo, ¿no? Y cómo lo estoy conectando. Ahí es donde viene el trabajo individual, ¿no? Donde tú, Pati, podrías decir cómo estoy queriendo entender que mi madre, si entendí bien es porque pone madrecita, pero para mí una madrecita puede ser una monjita, ¿no? O mi madrecita de mi mamá. No, yo creo que Pati se refiere a su mamá. Mamá. Ok, si es sí, su mamá. Pati, yo creo que... Porque el dolor de que una madre hable mal de su hija o que esté hablando es también muy profundo. Es mi madre la que está diciendo, es la que me dio la vida. Entonces, lo primero que te diría es no busques, pues, ni entenderla por ahí. No busques entenderla.
ese dolor probablemente te habla de esa necesidad de querer entender cómo es que ella está hablando de mí cuando yo soy su hija. Entonces pues ahí hay un conflicto que puede entrar en otros temas, ¿no? En otros síntomas, pero lo primero que le diría es mucha compasión. O sea, compasión de esa mirada de el amor puesto en acción. ¿Por qué lo estará haciendo? No lo sé. Y parar el ego, porque eso que dijiste hace ratito es cómo nuestro ego empieza a darnos, ¿no? Y empieza a dar, y yo siempre digo que es una ametralladora, ¿no? Los pensamientos que están ahí aturdiéndonos. Entonces pararía eso para que no empiece a generar o buscar culpas y después se convierte eso en un dolor, porque el rencor es un dolor con enojo. Sí, totalmente. Entonces por ahí empezaría a parar y observar qué te estás diciendo, detener y decir, párale a tu tren, ego, párale, no puedo entender por qué lo está haciendo, a menos que quieras llevarlo y hablar con ella, que es otra cosa. Oye, mamá, escuché esto, porque el síntoma siempre es aquello que no me permito ser auténtico y transparente y liberarlo. Entonces el síntoma se manifiesta. ¿Quisieras responderle algo más, amiga? Sí, yo creo que, bueno, antes que nada, le mando un saludo a Pati, un abrazo, Pati. Yo creo que aquí también es muy importante entender que nuestros padres, yo sé que hoy en día, con tantos temas que han salido a la luz y tanta apertura de conciencia, nos sentimos a veces, y esto a lo mejor sonará un poco fuerte, pero quizá ayude un poquito a entender la situación que está sucediendo. El que haya tanta apertura de conciencia, el amar a tu prójimo, el somos uno, etcétera, etcétera, vive sin juicio, nos lleva mucho a creer que sabemos más que nuestros padres. Hay que recordar, sin embargo, que nuestros padres nos educaron y son desde lo que ellos tuvieron para educarnos y para hacer. Entonces, a ellos no les tocó esta oportunidad que tenemos hoy en día con tantas técnicas y con tantas resoluciones inmediatas. Entonces, en este caso específico que comenta Pati, yo creo que también es muy importante entender, como tú lo dijiste acertadamente, a ver, ¿qué parte del ego está actuando? Porque primero yo me podría preguntar como hija, ¿no? Y este es un consejo súper amoroso. ¿Lo que está diciendo es verdad? Porque si no es verdad, ¿por qué estoy enganchada? Obviamente aquí viene y tiene mucho que ver la figura materna, la autoaceptación, la aceptación, el reconocimiento que por naturaleza queremos sentir por parte de los padres. Pero cuando este no existe, cuando suceden estas situaciones, hay que descolocarnos desde ese ego, como lo decías tal cual, Carla, y preguntarnos, hacernos ciertas preguntas. ¿Para qué estoy enojada? ¿Para qué estoy enojada con esta situación? ¿No? Si no es verdad, ¿para qué estoy almacenando este dolor? No preguntarnos por qué, porque cuando nos preguntamos por qué, se suelta el víctima, ¿no? Y por qué esto y por qué el otro. Pero si me pregunto, nos preguntamos para qué, entonces la situación cambia. Entonces yo creo que como dices, Carla, justamente comparto es dejar el ego. Entonces, pues bueno, yo creo que quizá con esto ya finalizamos. Claro, y ya veremos la siguiente semana, pero igual los invitamos a nuestro próximo taller rápidamente, si te parece. Sí, vas, lánzalo, claro que sí. Claro que sí, es 28 y 29 de octubre, un taller muy bonito, bueno, que más que taller va a ser un entrenamiento maravilloso que se llama Espiritualidad y las 12 máscaras del ego. Esta es una segunda parte, pero como remasterizada de un seminario que dimos justo el año pasado, que nos fue de maravilla. Entonces queremos invitarles a todos ustedes, 28 y 29 de octubre, son 4 horas. Vamos a trabajar con un grupo de WhatsApp maravilloso de retroalimentación. Y bueno, ya estaremos compartiendo informes, amiga. Ya pronto, yo creo que ya la próxima semana tenemos toda la información y esperamos contar con su valiosa presencia. Sí, claro que sí. La verdad es que esa invitación la hacemos para toda la gente que esté buscando este camino, le llamamos espiritualidad, descubre y sana las 12 máscaras de tu ego, porque una vez que puedes comprender y entenderte a ti mismo, entonces tu vida cambia. Por eso me gusta tanto esta frase, cambias tú, cambia tu mundo. El mundo no va a cambiar, tu familia no va a cambiar. Bueno, esperemos que sí, siempre digo, no es que no tengan la oportunidad todos, ojalá, sí, pero ¿no? cambia tú, ocúpate de ti. Exactamente, ¿no? El único responsable y la única responsable de tu felicidad eres tú, nadie más. Entonces, creo que eso que hablamos siempre, tanto tú como yo, es para estar en este camino al frente de tanta gente, las sesiones, ¿no? Individuales, por supuesto que hay un back, ¿no? Hay un trabajo interno en donde yo tengo que cambiar muchísimo, muchísimo
mis creencias, hay infinidad de cosas. Traía yo siempre un dolor intenso también que nos pusieron por ahí en el cuello, ya para responder a esa persona. El live de la semana pasada está el del cuello, entonces lo pueden buscar. Este live se queda grabado en mi canal, @coach Carla Rodríguez, para que si quieran las personas que se están conectando puedan verlo, se queda grabado. Y la próxima semana está en tu canal. El de la semana pasada está en canal de Janet, ahí pueden verlo, o nuestros canales de YouTube también, ¿no? @coach Carla Rodríguez y @mujer evolución, que siempre te digo si es el oficial o no. Es que en YouTube no está como oficial, pero acá sí. Es normal, ¿verdad? Ya lo voy a poner normal, pero bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos, sí, gracias. Gracias, que tengan hermosa noche y que sigas disfrutando tus vacaciones, amiga. Muchas gracias por estar amiga. a todos. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chao, chao. Bye.